Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Box Day Radio Frecuencias Benditas. Mi nombre es Bresi López y estamos aquí en este programa de Vida y Verdad, Bioética, Decisiones de Vida, que tiene como objetivo principal pues llenarte de verdad, darte muchas herramientas, darte conocimiento de algo que es esencial y primordial hoy para todo cristiano. Hoy la fe tiene que salir a las calles a defenderse por las transgresiones que a muchos niveles están haciendo. Pero este programa precisamente tiene por objetivo, pues, que tú te enteres de la verdad y darte vida, como dice nuestro evangelio, pero vida en abundancia. Queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook en @boxday.mb. Y si tú tienes a bien quedarte con nosotros a escuchar el tema de este programa, pues compártelo, porque hoy la información se tiene que compartir. Así es que pues bienvenidos y quiero darle las gracias porque nos estamos fusionando el programa anterior que es tan extraordinario, donde hablaron mucho de estos temas y tengo aquí a dos mujerones, unas mujeres que tengo el privilegio de conocer, que ya me han abierto su corazón y me han dejado conocerlas un poquito más. Está aquí en esos micrófonos Cristi Reyes. Hola, Cristi. Cristina de Reyes. De Reyes, muy bien. Y Blanca Moreno. Blanca, bienvenida a estos micrófonos una vez más. Muchísimas gracias, Bresi y Cristi. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, ¿verdad? Vestidas de mujer vestida de sol y Vida y Verdad se están uniendo hoy porque vamos a seguir hablando de este tema. Equipazo. Equipazo. El tema de hoy vamos a hablar de la falsa lucha de las feministas. Hay que denunciar. A mí me encantó, estuve escuchándolas en el programa anterior. Y creo que todas estas mujeres que estamos aquí coincidimos en que hoy hay que hablar en tono de denuncia, Así ¿no? es. Para poder darnos cuenta y despertar conciencias, despertar corazones y sobre todo esta sed incansable que tenían los primeros cristianos, nuestros mártires aquí de estas tierras, en donde salían a denunciar lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos y vamos a arrancar con el tema, pero quiero hablar un poquito de Cristi de Reyes, quien es una mujer casada, de 13 años, me comenta ella, con un matrimonio hoy muy estable, muy Sí, feliz. Gracias a Dios. Es mamá de un niño de 9 años y una niña de 12 años. Es químico en alimentos, pero estudió ciencias de la comunicación. Así ¿No? es. Muy bien. Y Blanca Moreno, quien también es una mujer casada muy comprometida también con su familia, tiene 3 hijos, de los cuales ella se hace responsable al 100% de su educación, por protección, ¿verdad, Blanca? Por protección, por convicción, por amor, por ejercitar también sus virtudes y las propias. Homeschooler. Por Homeschooler. Mamá homeschooler. Porque ellos, no soy yo su maestra, ellos son mis maestros. Fíjate qué extraordinario. Y también es ensayista, tiene un libro muy interesante que se llama El mito del saquito vacío, que ella ya ha hablado aquí y en muchos programas sobre él. Es autora también de algunas composiciones y tomé el nombre de esta composición porque dije, mira, muy al tema, sumisa o sumensa, ¿no? En esta lucha feminista que queremos rebelarnos contra todo lo que socialmente se nos impone. Claro. Y también es activista pro vida. Así es que, bueno, pues vamos a empezar con este tema tan interesante, hablando que el feminismo desde sus primeras raíces, pues comenzó con una buena intención, ¿no? Decía por ahí una escritura que yo leí, que el feminismo es el ejercicio del pensamiento de toda la mujer. Por lo tanto, todas las mujeres en cierto sentido somos feministas. ¿O tú qué opinas, Cristi? Pues a mí me gusta más la palabra femenina, en lo personal. Femenina, mujer, y pues sí, para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Para lo que Él nos creó, porque nos dio una naturaleza, que somos los hombres y las mujeres iguales en valor, pero diferentes y complementarios. Así es. ¿Y tú qué opinas sobre el término, Blanca? Cuéntame. Pienso que no hay un origen positivo para ninguna clase de feminismo. Así es. Para ninguna, porque el feminismo surge cuando hacemos a un lado a Dios. Dios nos dio prerrogativas únicas desde el momento en que pensó que al hombre le hacía falta una compañera. Así es. Y esa compañera no la iba a hacer exactamente igual que él. ¿Por qué? Porque estaba pensando en una complementariedad. Y entonces todas esas prerrogativas que le dio a la mujer, pues no se las dio igual que al hombre. Así es. Y de hecho, al hombre le dio un gravísimo mandato, que es el de amar a su esposa cuando instituyó el matrimonio. Entonces, claro que la mujer, en el momento en que quiere ocupar el lugar de Dios, pues se le olvidan esas prerrogativas que Dios le dio, se le olvida de dónde vino y entonces ahora quiere
reclamar un derecho a pensar y a expresarse. Y hablábamos, Cristi, en otros momentos, de que cómo vas a reclamar un derecho que ya te pertenece, Dios te lo dio. Tienes. Entonces, es que es tan incongruente toda esta lucha falsa, ¿no? Porque digo, es una lucha falsa que es cansada. ¿Por qué le vas a llamar feminismo, Bresi, a algo que simplemente se llama mujer? Así es. Y sí voy a hacer referencia a esto, digo, nunca me gusta darles publicidad, pero realmente la inquietud de este tema es precisamente por las manifestaciones que vimos hace unos días a nivel nacional. Claro, ¿no? sí. En donde vemos esta deshumanización de la mujer, en donde estoy segurísima y casi podría afirmar que muchas de estas niñas que están manifestándose no tienen idea, ni siquiera de dónde viene el origen del movimiento en las que ellas se han sumado, las han acarreado, las han invitado, e inclusive hasta para buscar una identificación, ¿no? Sabemos bien, y Blanca lo señala, desde que se desvincula a Dios de nuestra vida, pues creemos que podemos hacer lo que sea, como sea y de la forma que sea. Y realmente no sé, Cristi, cómo, si tú pudiste ver estas imágenes del fin de semana, y sobre todo a mí me duele mucho de nuestra tierra tapatía, ¿no? De ver estas niñas tan enfurecidas, de estas niñas jovencitas, en donde atacan inclusive a mujeres que se suman pensando en protegerlas, ¿no? Como es un policía, una mujer policía, como es una mujer bombero, y tú dices, a ver, ¿de qué lado estás? Les lanzaban gasolina con unas pistolitas de juguete. ¿Cómo puede ser posible eso, no, Bresi? Así es. Entonces, cuando tú, Cristi, ves esa imagen en donde las mujeres están agrediendo a otra mujer, o donde están rayoneando nuestra ciudad, donde están agrediendo a los hombres, ¿tú qué emoción te causa? ¿Qué sentimiento? ¿Qué piensas? Bueno, me viene a la mente la falta de identidad, la falta de saber por qué vine al mundo, y es un deseo humano pertenecer a un grupo, pertenecer a un fin. Entonces, como desgraciadamente hemos sacado a Dios desde los colegios, pues nos falta esa identidad, nos falta ese yo soy, yo pertenezco, yo creo en mi fe católica. Entonces, como no hay identidad, como no tienes un fin de vida, cualquier tipo de ideología se la compras, ¿no? O sea, como dicen, el que a Dios no conoce, a cualquier palo se le hinca. Así es. Entonces, pues, con todos estos intereses, que sabemos que hay atrás intereses internacionales, presiones para llenar de ideología a todas estas chicas, pues fácilmente las convencen. De hecho, ese es su fin. Desintegrar a la familia, claro, para que no tengas virtudes, convicciones, y para tenernos como robots. Entonces eso me vino a la mente, ¿no? O sea, que nos están robotizando, ¿no? Así nos quieren. De hecho, más bien, las leyes nos quieren sumisas, pero sumisas a algo que no tiene ningún fin. Así es, Blanca, cuando escribes tú este artículo de sumisa o sumensa, ¿no? Dime 3 puntitos de acá que te vengan en relación evidentemente a este tema. Los viví en carne propia porque si yo no hubiera buscado mi identidad a la luz de Dios, a la luz del magisterio de la iglesia, seguramente yo estaría blandiendo un pañal verde ahorita. Y sin embargo, elijo decir sí a la vida. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que ser sumisa definitivamente no es permitir que todos te atropellen y te pisen y te ultrajen. No, eso no es sumisión. Y tampoco es sumisión el permitírselo a una persona en exclusiva bajo pretexto de un contrato civil, y mucho menos de un sacramento, porque el sacramento es para darte mayores privilegios, pero divinos, no derechos civiles que cualquiera te va a dar y te va a poder arrebatar. No. Entonces, los vivo en carne propia y me vengo a dar cuenta de que estaba muy equivocada viviendo mi matrimonio con miedo a ser sumisa, porque pensaba que el matrimonio era para pisotear a la mujer. Pero cuando empiezo a buscar mi identidad a la luz del magisterio, me di cuenta lo extraordinario, el extraordinario plan de Dios para la mujer en la vida, ¿no? Es impresionante. Esto lo analicé cuando leí el libro de los Proverbios en el capítulo 31, versículos del 10 al 31, y habla de una mujer virtuosa. Entonces, cuando me confronto, yo decía, no, yo estoy muy lejos de ser una mujer virtuosa, y entonces escribo esto a manera de decálogo, y se me ocurre pensar que el primer punto es que una mujer virtuosa, una mujer sumisa, lo primero
que tiene que hacer es ser dueña de sí misma, dueña de sus pensamientos, Así es. gobernadora de sí misma antes de querer gobernar a su esposo. Así es. Y creo que ahí está la clave y que al principio, no muy cuando empezaron todos estos movimientos sociales, porque hay que mencionarlos así, fueron movimientos sociales de estas mujeres que se daban cuenta que tenían y podían hacer algo más, ¿no? Claro. Tú hablas de un camino de virtud y la virtud está también en la inteligencia. Y estas mujeres dijeron, oye, yo también quiero estudiar, quiero ingresar a las universidades, quiero tener participación social. Yo diría para darle este toque de corazón social y que de hecho yo digo, lo reafirmo y digo, por supuesto que sí, pero cuidando evidentemente este parte de toque, yo digo, de dulzura que hoy necesitamos pues tener como ese estandarte no verde, ¿no? Todas las mujeres, Así es. ¿sí? Entonces, sí te vamos a dar información de cuándo empezó esto para que la tengas, ¿no? Porque de verdad yo quisiera agarrar a todas esas niñas, sentarlas y decirles, a ver, dime por qué te estás manifestando, de dónde viene eso que tú dices. No, porque de verdad las veo tan enfurecidas que esta Y semana una posteó. tristeza, veles la mirada. Esa semana pues sí digo, lo único que puedo hacer para comprenderlas por caridad humana, por caridad cristiana, es saber que sufren mucho. Sus experiencias primarias de amor, pues evidentemente no fueron las mejores, por eso están como están. Exactamente. ¿No? Entonces, entendamos que esta lucha viene desde hace muchas décadas, ¿no? Y que empezó con una buena intención. Alrededor del año 1700, las 1700, primeras así es. feministas. Fíjate. Se habla ahora de la primera ola, la segunda ola y bueno, varias olas del feminismo hasta llegar a este feminismo radical en el que, oye, ya tienes una sugerencia explícita de mata a odio, repetir esas palabras en el sentido de que me producen escozor, como matar a tu padre, a tu hijo, Ay, a tu sí. hermano. ¿Qué las lleva a decir mata al macho, muerte al macho? Esa clase de frases que encierran tanto odio, tanta intolerancia y al mismo tiempo es lo que ellas exigen como derecho. Que no las odien, que las toleren, que les permitan hacer y deshacer. ¿Cómo está eso de congruente, Bresi? Fíjate, yo vi el sábado en esta manifestación en la Ciudad de México, que fue pues la más grande a nivel nacional, porque pues ahí sí fueron algunos cientos, en nuestra ciudad no es cierto que fueron algunos cientos, eran un grupo ahí de mujeres nada más enojadas, pero como un señor se quiere introducir a la marcha para unírseles, ¿no? Sí, mujeres, luchen. Ah, bueno, pobre hombre. Se burlan de él, No, y y le de fue, ellos. o sea, lo pintaron, le echaron, destruyeron, o sea, Feminista. feminista. No, O sea, qué tristeza. Entonces, como dices, ¿cómo han ido evolucionando estas olas de feminismo? Y cómo este feminismo radical, que es en el que vamos, ¿no? Inclusive yo escuchaba, no es que ya no nomás hay este feminismo radical, ya hay también varios feminismos, ¿no? El ecofeminismo, el transfeminismo, El feminismo pro vida. el Qué feminismo barbaridad. negro, ándale, hasta el feminismo negro, el feminismo blanco, el feminismo del norte. Ay, a ver, díjoles, de verdad, cuánta confusión. Sí. En donde todas las mujeres, si nos diéramos cuenta de esto extraordinario que tú descubriste en algún momento, ¿no? Y que ahorita voy aquí a sacar la vida de Cristi un poquito a la luz. Está bien. ¿Cómo nos someten? Porque ahí sí te someten a esta forma de existencia y cuando dices, yo no quiero ser eso. Ajá. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te impide Eres pensarlo? retrógrada, o sea, ¿cómo Ajá. que o sea, te quieres casar y quieres tener hijitos? O sea, ay no, tanto que estudiaste, Puedes tener tanto gatos. que te preparaste y quieres someterte a una casa. O sea, a ver, Cristi, cuéntanos un poquito de esta historia. Bueno, pues trataré de resumirla, pero ahora que mencionas eso de para qué estudiaste, fue una de las cosas que más me dolieron a mí. Digo, erróneamente, no tenían por qué dolerme, pero eso de para qué te quemaste las pestañas. Pero bueno, les voy a platicar así brevemente. Crecí con muchas ideas feministas. Obviamente desde niña veía las telenovelas, ya sabes, ¿no? Que poco a poco te van metiendo ideas equívocas de antivalores y bueno, como también desde las escuelas, desde los colegios, universidades, te empiezan a meter las ideas de que tienes que ser muy exitosa. Claro, hay que luchar y hay que trabajar y hay que prepararse, pero te lo ponían como si no eres exitosa, si no eres profesionista, pues entonces prácticamente no sirves. O sea, y me la compré, ¿no? Entonces, siempre tienes que llegar mínimo como el hombre o más alto que el hombre, pero no entendía que no me estaban poniendo a hacer algo que no era, porque yo no soy hombre, soy mujer, ¿no? Pero entonces, aparte de los medios de comunicación, del colegio,
de las escuelas, mi papá, yo creo que también se compró estas ideas, ¿no? Y bueno, él, yo sé que lo hacía con buena intención. Entonces me decía, hija, estudia mucho para que llegues muy alto y para que nunca dependas de tu marido. Entonces, pues imagínate, todo esto se te queda, pero no te preparan para el matrimonio. Entonces, pues yo me enamoré de mi novio. Dije, ay, pues qué padre, o sea, nada más, para mí nada más era, voy a vivir con él, voy a cambiar de casa y voy a vivir con él. Y yo voy a seguir con mis planes, mi vida, según yo, ¿no? Entonces, pues imagínate, Bresi, Blanca, el trauma que sufrí al verme que no, que eso no era el matrimonio, que no es malo depender del hombre económicamente, no es malo, es algo bueno y eso no quiere decir que tú no sirvas. Entonces a mí me dolía mucho porque yo me sentía mal, o sea, yo sentía, no sirvo, no valgo, estoy en la casa, ¿Cuánto encerrada. trabajo? Nadie valora lo que hago. ¿Qué Esto tal? no tiene principio y fin, ¿no? Exactamente. Estoy encerrada. Sí, y pensaba, pues, ¿para qué estudié? ¿Para que me queme las pestañas? Si tengo que estar cambiando pañales, lavando trastes, cocinando. Y sufrí mucho ahora sí. Gracias a Dios encontré la salida, que fue su palabra, este medio católico que es María Visión, que me ayudó tanto a entender tantas cosas, el valor de la mujer, el valor de ser mamá, de ser ama de casa, de ser educadora de tus hijos, de formar personas, y bueno, pues de ser una buena esposa, la importancia de la familia. Entonces, bueno, pues tuve un cambio, no fue tan drástico, fue poco a poco, pero ahorita ya pienso totalmente a como pensaba y nunca me había dado cuenta que eran las ideas feministas las que me afectaron tanto. Fíjate, el domingo que estaba yo en misa, cuando estábamos que acabamos de comulgar y estábamos cada quien en nuestra oración, estaba de fondo la canción esta de Me ha seducido Señor. Que a mí esa canción en lo personal, bueno, de verdad que cada vez que la oigo, realmente digo, es que es verdad, ¿no? Es que tener el encuentro de esa mirada, de ese amor verdadero, de este hombre del que las mujeres nos deberíamos de primero enamorar, todas, ¿no? Cuando tú conoces a este hombre que es Cristo y te enamoras de él, entonces entiendes cuál es la misión, el don, la vocación de ser mujer. Y si bien es cierto entrar a formar familia, pues es un parteaguas en la vida del hombre y de la mujer, ¿no? Porque hoy también nuestros varones están castrados, en donde tienen muchos derechos y también no tienen ninguna obligación. Están invisibles. Ajá, ¿no? Yo decía, es que necesitamos llevar esta noticia, decir, si hay hombres buenos, por supuesto que hay hombres buenos, pero necesitan mujeres que se dejen seducir. Así es. Y en este caso, yo no quería dejarme seducir por Cristo. Yo no quería dejarme seducir por la idea de un matrimonio santo, porque ni siquiera sabía Claro. cuál era el propósito del noviazgo, ni cuál era el propósito mucho menos del matrimonio. A pesar de haber ido a las pláticas prematrimoniales, yo todavía tenía ideas muy arraigadas como aversiones al matrimonio. Claro. Consideraba el divorcio como un plan B en caso de que no funcionara. Por supuesto que pensaba que el aborto era bueno en caso de que viniera mal el bebé, en caso de que mi vida estuviera en peligro o que, por ejemplo, viniera a coartar mis planes profesionales. Sí, claro. Entonces, todas esas ideas yo las traía de antes. Yo creo que si mi esposo hubiera sabido que yo estaba tan convencida de eso, a lo mejor Le corre, yo no creo se casa. que sí, pero a veces nuestros temores son tan grandes que nos llevan a ayuntarnos, ni siquiera buscando el sacramento. Y entonces estamos solos. Eso hice yo. Yo no consideraba. Qué triste, ¿no? Porque dices, ¿sí? ¿cuántas personas casadas Ujú. hoy viven en esta soledad? No digo, yo lo Así veo ahí es. en el consultorio, platicaba el otro día con un joven que va casándose, tiene 35 años, su esposa 29 años, y me hablaba de la sociedad que tenían, porque eran socios, ¿eh? Ujú. Todo el 50 al 50, Guau. yo pongo, tú pones, no, tú compra, yo compro, no Ahora- te toca. Ahora hay que aclarar si están casados por el civil o por la iglesia. ¿A qué grado tan abyecto hemos llegado que ya no consideramos el matrimonio como esa Claro, institución divina? por supuesto. Ahora ya lo redujimos a una mera sociedad institución jurídica, civil, así jurídica. Así es. Y los ves y cuando yo entonces empiezo a abordarlo un poquito más, ¿no? Y decir, ¿cómo te sientes identificado con esta mujer? ¿Cómo te sientes valorado? ¿Qué te complace hacer por ella? ¿Qué servicio tienes por ella? Y quedaba surge el viendo egoísmo, ¿no? como una cosa como diciendo, ¿de qué me estás qué me estás hablando? Sí. ¿No?
discúlpame, pero eso jamás lo he experimentado. Y yo digo, qué tristeza que se están perdiendo por este montón de ideologías, estas fuerzas que lo único que quieren, y sabemos que de trasfondo es acabar con la esencia de lo que es ser una persona. Y ves la infelicidad porque no vemos feministas con cara de felicidad. No vemos feministas plenas, aunque ellas digan lo que digan. Hagan mucho ruido. Sería pero muy interesante y yo les invitaría, vuelvo al punto, no me gusta lanzarles nombres y esto porque es hacerles publicidad y promoción. Y si no tenemos un acompañamiento adecuado, pues esto puede influir en mi forma de pensar. Claro. Pero digo, métete ahí, investiga mujeres feministas, investiga su historia, investiga su contexto, investiga si tuvieron familia, porque muchas de las premisas de ellas es prescindir de los dones de ser mujer, Así es. ¿no? Cuando oímos estos eslogan de aborto seguro y legal, ¿no? Ni una más, gratuidad, quieren utilizar anticonceptivos para ser libres, y yo digo, pero no se están viendo, ¿no? En el libro La Concepción, el mito del saquito vacío, denuncio una filosofía desde donde vienen o probablemente sacan estas ideas de que esa persona que está dentro de tu cuerpo, desarrollándose, creciendo, no es persona. Así es. Esa filosofía se llama objetivismo y la fundadora de esa filosofía tenía un seudónimo que era Ayn Rand, pero realmente ella era una mujer de madre judía, rusa, Alisa Zinovivna. Okay. Y ella había 3 cosas que rechazaba y 3 que promovía. Una de las 3 cosas que rechazaba, pues era el culto ciego. Así ella le llamaba a lo religioso, el culto ciego. Rechazaba el altruismo, o sea, eso que le preguntabas al joven. Ajá. Rechazaba la El entrega servicio, la vocación, a la otra donación. persona, así es, todo eso lo rechazaba. Y rechazaba otra cosa que era el socialismo. Fíjate. Sí, Entonces, había algunas cosas muy afecta a ella a lo marxista, pero algunas otras cosas que rechazaba. ¿Qué sí promovía? Promovía el egoísmo racional, promovía el capitalismo y promovía, la otra cosa se me está yendo, pero luego se las Fíjate. comento. Y esas ideas tan arraigadas que tú dices, lo experimenté yo en una reunión donde había muchas jóvenes, ¿no? Ajá. Y pues ellas, o sea, tú las veías, son mis amigas ni nada, pero yo las observaba, me gusta mucho observar a la mujer joven, ¿no? En esta forma de manifestarse. Claro. Muchachas, evidentemente, que tomaban alcohol sin medida, fumaban, su vestimenta, no la voy a criticar, pero sí muy a la forma de ser de las mujeres de hoy. Estas jovencitas libres y de que pueden enseñar y todo este tipo de cosas, ¿no? Una de ellas dijo sí a la vida y traía un bebé. Entonces, cuando llega a la reunión, pues llega, ya sabes, con la carriola, la pañalera, Sí. todo este tipo de cosas, ¿no? Los biberones. Exacto, Sí. exacto. Y cuando llega, yo dije, a ver, voy a ver a estas feministas. Todas corrieron a ayudarle, número 1. Cuando llegó con la carriola, el bebé venía dormido. Todas dijeron, enséñanos a tu bebé. Fueron y corrieron a ver al bebé. Cuando el bebé despierta, yo estaba extasiada viéndolas porque dije, ¿qué hubo? Pues no, que muy feministas. No le faltaban brazos, me imagino. Y todas con el bebé, y qué bonito, que no sé qué. Claro, ella hablaba de que no dormía y la queja, y es que el bebé no me... Pero todas, la mirada era lo que yo veía. Digo, ¿cómo podemos negar algo que es tan Natural. en nosotros? Tan Sí. natural. Por más que me digas, cuando ese bebé se movía y abría los ojos, no, bueno, todas se deshacían. Digo, es que en esencia, aunque no lo quieras, lo tienes. Lo tienes dentro, pero y se insiste como para anestesiar ese sentimiento real, lo disfrazan de cosas como la sororidad, que es, ay, sí, hacemos un círculo de una red de apoyo para apoyar a la pobre víctima que ahora es mamá, ¿no? Yo no creo que eso que estabas viendo tú fuera un apoyo de compasión o de lástima, Claro no. que no. Ahí estabas viendo una contemplación maravillosa que viene marcada en sus corazones de origen. Así es, así es. Y negar esta naturaleza femenina es gravísimo, Claro. ¿no? Cuando dices, yo Pagarás aborté, la factura en así algún es, cuando momento. tú dices, yo aborté y las oyes sus discursos, las ves su contexto, ves su vida, dices, no quisiera estar en sus zapatos, ¿eh? Claro. Porque negar esta naturaleza que tenemos y tomar la decisión de aborto seguro porque es mi derecho, lo único que estás haciendo es marcar, yo digo, con sangre, Sí. el resto de tu vida, ¿no? Así es, sí. Y tienes, si tú tienes en mente
que eres feminista y traes tu pañuelito verde y de pronto te llega alguna de las palabras que está diciendo Bresi y que de verdad te quieres replantear tu actitud con respecto a este feminismo, ojalá puedas primero hacer lo que te indica Bresi. Obsérvalas. Como un ejercicio social, ¿no? Que todos podemos hacer. Observa a las filósofas que están detrás de esto. Simone de Beauvoir, a Ayn Rand, la misma Ayn Rand, por ejemplo, que decía que el amor libre y bueno, el día que su compañero sentimental ejerciendo ese derecho al amor libre. El desecho. El desecho de la persona. Sí, el no comprometerse con ella y ser muy libre. El día que él se ayuntó sentimentalmente con otra, a ella no le pareció, claro, lo desechó. Por supuesto. Entonces, claro que observa a esas filósofas, observa a las feministas que ahora están pugnando porque tú también les ayudes a promover derechos que te digo, tienes de origen, lo que hablábamos, Cristi, durante el cafecito, ¿no? ¿Cómo vas a exigir un derecho a decidir si Dios te dio entre tus orejas un cerebro para que lo uses? ¿Para qué crees que es el cerebro? Para pensar, entender, elegir, decidir, recordar, imaginar, para tantas cosas, pero uno de ellos es decidir. No necesitas que nadie venga y te dé un privilegio que tienes de origen. Pero si tú piensas que necesitas que alguien venga a darte ese derecho, Dios mío, le pido a Dios que te ilumine y te invito a que tú te replantees. Así es. Te replantees cómo estás utilizando tu mente. Así es, fíjate que el otro día una mamá me comentaba, Bresi, pero es que esta ola no se va a poder detener, ¿no? Tenemos hijas como Cristi, también adolescentes, niñas, en donde están empezando a entrar, pues en este cambio, en esta edad tan complicada, donde están tan influenciadas por tantas cosas, donde ponerles límites, a veces las mamás se cansan, ¿no? Claro. Y se enganchan y todo este tipo de cosas. Y me decía, es que Bresi, yo siento que no se puede. ¿Cómo le hago? Dame tips. Y yo nada más le dije, da el testimonio de vivir como una mujer y con eso tienes. Y se me quedaba viendo, ¿cómo? Disfruta lo que es ser mujer. Desde tu arreglo personal, desde que te levantes con la actitud, de que si sabes que vas a tener que lavar trastes, lavar, barrer y trapear, que las tres que estamos aquí hacemos, pues hazlo pensando, digo, ya lo estoy pensando a un nivel teológico, ¿no? Sí, claro. Que ahí me voy a hacer santa. A mí no me gusta, pero no, se pues, lo he ofrecido a Dios. Tú dime una cosa, ¿qué mujer disfruta lavar, trapear? De verdad no he escuchado una que diga, ay, me complace tanto. Lo hacemos por este acto de servicio. Así es, por amor. Y porque este acto de servicio le deja a estas generaciones, tanto de varones como de mujeres, el testimonio del amor. Así es. ¿No? Cuando una niña entra a su habitación, un joven, un esposo, y ve una cama tendida, que huele limpio, que todo está en orden, ¡ay, joles! Y sobre todo con esta actitud de decir, yo lo hago, ¿no? Sin que me digas nada. Hay hasta un libro de un militar, ¿no? Que dice, tiende tu cama. Así es. Y porque ahí es donde empieza el orden. Ajá, del valor de que cada acción que vas haciendo, por sencilla que sea, te va haciendo sentir útil, efectiva, y así vas haciendo un acto sobre otro. Pero cuando no tendemos ni nuestra, que me pasa a mí, que antes me pongo a hacer otras cosas y la cama ahí porque digo, voy a regresar a ella. ¿Y eso qué, no? Y eso que digo, no es lo mismo que aventar unas sábanas que decir, destiendo una cama para poderme acostar en orden limpio, ¿no? Te voy a decir un ridículo argumento científico de esos nuevos estudios que dicen por ahí, que luego usé a mi favor, que decía que si dejas la cama, que te conviene dejar la cama extendida porque si la tiendes favoreces la producción de ácaros. Le digo a mi esposo, no, es que si tiendo la cama voy a favorecer la proliferación de ácaros, mejor la dejo así que se ventile. ¿Te das cuenta, Bresi, hasta dónde llegó mi frágil mente? Pero es que tenemos que entender que esta humanidad que tenemos, esta forma de ser limitada, ¿no? Pues nos va a tener siempre en esta lucha espiritual, porque la gente cree que es la lucha contra otras, contra el esposo, contra los hijos, y entendamos o que de unirnos. Tengo una lucha espiritual todos los días. Todos los días. Todos los días me estoy jugando la eternidad o la condenación. Y no es que Dios me vaya a condenar, es que yo estoy decidiendo por mi vocación y por mi don renunciar a Él. Así es. Y que en actos tan chiquitos, ¿no? Y con estas corrientes tan fuertes, con estas formas de pensar, con estas amistades que luego te critican tanto, ¿no? Ay, o sea, ¿cómo crees? Que se nota lo que estás haciendo. Te estás jugando la eternidad. La eternidad. Pero te voy a decir por qué no creemos ni en la eternidad, ni por
¿Por qué no la consideramos? También es una cuestión de formación filosófica. Si tú no tienes idea ni lo más mínimo de lo que es el naturalismo, te vas a perder. Claro, por supuesto. En el naturalismo se pugnó por elevar la naturaleza, pero por borrar a Dios de nuestras conciencias. En ese naturalismo luego surgen filosofías como la masonería, en la que a lo mejor no era el propósito inicial atacar a la iglesia, según lo mencionaba el Papa León XIII, no era su principal propósito, pero le salió muy bien, le salió muy bien. Borraron a Dios de las conciencias de mucha gente y ahora todo mundo habla en términos de la madre tierra, como la madre naturaleza, como si el cómo orden... Fíjate, y cómo han preponderado esta naturaleza, Claro. y han prescindido evidentemente de las Sagradas Escrituras, ¿no? Totalmente. Que dice que Dios le dice, todo esto es para ti. Somételo todo, ponle nombre a todo, Ajá. administra, que es la palabra esencial en este sentido de vida, Ajá. administra y cuida. También dijo, multiplicaos y poblad, henchid la tierra, pero como algunas cosas de las Sagradas Escrituras sí las adoptamos porque nos conviene, pero otras no, otras las denigramos, nos reímos, prácticamente las pisoteamos y se nota ahí nuestra ignorancia porque queremos a Dios para unas cosas, pero para otras no. Y se nos olvida que primero es el creador y luego la creación. Así claro, es. hay que cuidar la creación, pero tenemos que amar a nuestro Dios, que es el creador. Claro. No hay que comparar, porque lo ponen igual, ¿no? Como si la creación fuera Dios. No es lo mismo si tú pintas un cuadro muy bonito. Ese es tu cuadro que te quedó muy bonito, porque ahí se ve cómo piensas, es artístico, pero no se compara el cuadro a lo que eres tú. Claro que no. ¿Verdad? Tú podrás pintar muchos cuadros y mejores que el primero, pero Dios creó al hombre y creó a la mujer y no hay una creación superior a esa. Así es. Entonces podremos cuidar muchas cosas en esta vida, pero nada va a estar por encima de la persona humana. ¿Qué cosas van a dificultar que nuestro juicio defienda a la persona humana? Dentro de esas filosofías que el naturalismo vino a difundir en el mundo, acuérdense que Dios dejó un orden. Existe un orden natural y él encomendó la custodia de ese orden divino a la Iglesia Católica. Entonces, el naturalismo lo que vino a hacer fue a quitar a la Iglesia Católica, arrebatarle, literalmente, su potestad de custodiar la dignidad de la persona humana. Si tú no te has formado en estos temas, ¿cómo vas a creer entonces que tu fin último es llegar al cielo? Sí, ya llegaste. Hoy puedes estarte muriendo de dolor frente a una depresión, frente a una frustración terrible. Puedes una crisis de identidad que hoy tantas se dan. A mí me ocurrió que experimenté un choque entre esa formación católica que tuve con mis abuelos y mis padres, aunque mi papá, mi mamá ya un poquito influenciados de estas nuevas corrientes de estudia, trabaja para que seas alguien, todo eso que contabas, Cristi, pues también me tocó, pero la semilla que mis abuelos dejaron, el testimonio, es lo que yo te digo. Fue extraordinario, porque si yo no hubiera visto a mis abuelos, no sé dónde estaría. No estaría seguramente hablando aquí, no solo Dios sabe. Pero entonces todas esas filosofías vienen y chocan eso nuevo, esa educación que vienes a recibir a través de la televisión, de la radio, del cine, de la escuela. Lados, sí, hay que decirlo, de la escuela fue el mejor vehículo para difundir el naturalismo. Auspiciado luego, por supuesto, por la masonería. Y entonces, ahí es donde, al sacar a Dios de esa educación, miren, en una conferencia hace como 15 días, estuvo el señor cardenal, Juan Sandoval, y él comentaba que antes el Estado y la Iglesia se ponían de acuerdo. Yo no me cabe en la mente Estado e Iglesia poniéndose de acuerdo. Pues es que la Iglesia siempre tiene que estar ahí porque es el custodio de todo esto, es el que va a poner los límites en cuanto a que conoce perfectamente la naturaleza del ser humano, ¿no? Y hoy vemos que el Estado está al revés. Y de hecho, el Papa León XIII decía que el Estado le ayuda a la Iglesia a que se cumplan esas leyes, pero la Iglesia vigila que sean justas y todo esto, ¿no? Entonces, cuando
en el momento en que se parte con el laicismo, todo esto, la educación que vamos a tener en las iglesias es al margen de Dios. Así es. Y si eso sucede, entonces nunca, pero nunca vas a poder saber cuál es tu fin último. Entonces, qué tristeza, y creo que le está pasando a muchos jóvenes hoy, que pienses que trabajar, llegar a los 65, hoy creo que a los 70 o 80 para retirarte, es tu fin último. Qué tristeza que no vaya a haber nada más después de tu pensión de 2,000 pesos mensuales. Fíjate, qué interesante Dios mío. que a todas estas niñas les preguntáramos, ¿no? ¿Cuál es tu fin último? ¿Cuál es tu fin último? Y ellas dirían, no sé, se quedarían con, yo prometo que digo, se quedarían con, pues Con cara de disfrutar, disfrutar, vivir, hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Hedonismo? Hedonismo, ¿no? Puro Disfrutar, placer. porque el placer, y cuesta mucho trabajo, ¿no? Tengo un hijo de 19 años y arrancarlo de estas ideas es que es complicadísimo. Por supuesto. No, porque ellos están inmersos precisamente en esta inmediatez, en esta prontitud, en este aquí y ahora, porque es lo único importante. Y entonces, como mujeres, como mamás, como formadoras, tendremos que ser este escudo que estemos en tono de denuncia, pero también en tono de protección y sobre todo ¿De acción? así es, de acción. Estas activistas que empezaron también, estas sufragistas que querían igualdad a nivel político, estas mujeres que decían que el sexo biológico no era el que tú podías ejercer, que la mujer era, pues, y miles de cosas más, pues empezaron con un activismo, pero yo diría de piel, ¿no? No un activismo de corazón, que es lo que necesitamos hoy, activistas de corazón. Y aquí tenemos a 3 activistas de corazón que parecería que no hacemos mucho, pero de verdad nos gusta, nos apasiona. Queremos llevar esta verdad para que las mujeres realmente, en vez de andar ahí haciendo desmanes en las calles, pintarrajeadas, con unas vestimentas que digo, Dios mío, no se ven en un espejo, no hay una madre ahí que le diga, hey niña, ¿a dónde vas? Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Te puedo comentar que de ese choque que estaba experimentando entre la formación católica y esta nueva formación al margen de Dios, surgió un trastorno de personalidad que tiene algunos rasgos que son muy evidentes en esas jóvenes. El trastorno se llama trastorno histriónico, no es bueno, ahora sí me da mucha alegría haberme encontrado al doctor Pepe Contreras, que fue quien me ayudó a orientar mi forma de pensar al respecto. ¿Él es un psicólogo católico? Es psiquiatra, Okay. no sé si sea católico, pero me ayudó bastante. Ya se jubiló hace varios años, pero él me enseñó cuáles eran las cosas que alguien con mi trastorno tenía. No me hacía cargo de mí misma, quería llamar la atención en todo, hacía dramas y no lo conseguía. Y otros rasgos que yo no tenía. Uno de esos es el provocar sexualmente a los demás. Puede ser visto ahora Exacto. enseñando los senos y todo. La verdad es que yo no me imagino concibo a un hombre sintiéndose estimulado al ver una mujer Pues lo rayoneada. vimos, ¿no? Los vimos y todo eso. en protección a nuestras catedrales y eso, y cómo estas Oye, mujeres hacían pero eso. las sí. caras que ellos Sí, sí. ponen son de pena, son de profunda tristeza de verlas, no de estimulación. Sí, claro, o sea, es No, decir, no, ¿qué les es pasa? como- O sea, de verdad, alguien me dijo, ve si deben de estar poseídas, le digo, pues seguramente sí, ¿no? Por su mente, penetrada hasta lo más profundo por el mal. Porque, Desde luego que ¿no? hay un componente espiritual Claro, muy claro. fuerte en el que se le ha abierto la puerta a Satanás con esas actitudes. Así es. ¿Por qué? Pues porque no estás pensando, y si no estás siendo dueña de tu pensamiento, puedes abrirle la puerta al demonio. Exacto. Ya sería motivo de otro programa, ¿no, Bresi? Sí, claro, extraordinario, Esto porque da para mucho. porque hay que entender pues que esto tiene todo el tinte de este sentido, pero si no creemos en el bien, de verdad, yo creo que también asegurar que ellas no se están dando cuenta No. que están siendo vehículos, ¿no? No se dan cuenta. Y si tú quieres empezar a observarlas, es más, tú si tienes feminismo en tu mente y en tu corazón, corre, ve y busca el manual DSM, Ajá. creo que el 4 o a lo mejor el 5 ya lo trae, y busca los criterios para el diagnóstico del trastorno histriónico de personalidad. Son 8, que recuerde, y fíjate cuántos tienes tú. Fíjese, Obsérvalo. Date cuenta que todas estas corrientes Ujú. te trastornan a tal nivel. Hace rato ustedes Claro. hablaban de composiciones químicas en el cerebro por el enamoramiento. Pues Ujú. todas estas conductas también van alterando tu Por forma de supuesto. actuar y de pensar, y tu mente va trastornándose también a nivel biológico. Lo que me llevó con el psiquiatra no era que me molestara llamar la atención.
o que me molestara de sentirme frustrada porque no conseguía mis propósitos. Lo que me llevó ahí es que ya dormía de día, no dormía de noche por estar pensando que quería ser exitosa, y cuando tenía que levantarme a ser exitosa yo no podía. La depresión me llevó al psiquiatra porque de verdad me quería morir, y ahí fue donde descubrimos este neurotransmisor maravilloso que es la serotonina. El tomar antidepresivos. Dime qué clase de mujer sumisa que se gobierna a sí misma es la que toma antidepresivos para dejarle el gobierno de su vida a una pastilla. Oye, Wow. y digo, a mí me ha sucedido mucho ahí en el consultorio que cuando yo hablo siempre abordo esta parte, ¿no? A ver si no hay un problema Sí. de este tipo Orgánico, psiquiátrico para mandarlas, ¿no? psiquiátrico. Porque pues hay que canalizarlas. Claro. Y las mujeres casadas de matrimonios de 20, 15 años en donde ya entró la monotonía, la cotidianidad, donde los hijos ya te están creciendo y te demandan ahora otro tipo de cosas. He tenido ahí registrado precisamente lo que estás diciendo. ¿Tomas antidepresivos? Sí. Es que sabes que anoche tuve un día terrible y me tomé una pastilla para dormir. Ajá. Y cuando tú les pones la realidad de lo que hacen estos medicamentos y por qué lo están haciendo, se dan cuenta de esta falta de señorío precisamente de su vida. Sí. Y que no te va a aliviar nada, al contrario, te va a ir alejando cada vez más de este compromiso del seno familiar, de este decirle a tu marido, oye, me estoy sintiendo así, oye, no me gusta esto. No, Bresi, pues es que lo decías tú hace rato en las heridas del divorcio, ¿no? Esta no falta de ver al otro, o sea, no te veo, la indiferencia que tanto lastima en los matrimonios. El no satisfacer una necesidad, el no poder decir, ni siquiera identificar lo que yo necesito como para después decirle a mi esposo, en el cual confío que me va a satisfacer una necesidad, si yo la pido. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que mi esposo quiere mi bien. Entonces, decirle, mi amor, necesito esto. Pero antes que pedírtelo, yo te doy, ¿no? Claro, por supuesto. Una manera maravillosa de tener esos neurotransmisores es con actos de amor muy sencillos que tú conoces. Abrazar, besar, hacer algo por tu cónyuge, por tus hijos. Dar, dicen que causa más alegría que recibir. Claro, ¿Ya lo has intentado? Pues seguramente todas estas corrientes ideológicas que lo que más te transmiten es tú eres la más importante. Así tú es. No, y sí me gustaría abordar. Pero al mismo tiempo eres una víctima. Sí, por supuesto, claro. Digo, para ir cerrando el programa se me está pasando rapidísimo, creo que el tema está extraordinario, pero sobre todo también hay que hablar de toda esta falta de Estado de Derecho, ¿no? En donde el Estado, que tiene como principal objetivo la promoción, el cuidado, la ayuda, el hacer instituciones en apoyo a las mujeres, que por ahí vemos algunas lucecitas, pero completamente alejadas de lo que es la realidad de la mujer, pues están también promoviendo que este tipo de manifestaciones, ¿no? Se queden al margen de la ley. El Estado de Derecho, en cuanto que habla que todos somos iguales, que todos nos sometemos a las leyes que evidentemente no siempre están a favor de la dignidad de la persona, también lo que hacen es lastimar a la persona, ¿no? Por supuesto. Lo vemos en el caso de estas manifestaciones donde los vimos alterar y sobre todo abusar de nuestros monumentos, de nuestros templos, de años de historia que tienen patrimonio cultural. Exactamente, y que nadie hizo nada porque tienen derecho a manifestarse. Y yo digo, ¿y dónde está mi derecho también a que esto se proteja? Exactamente. ¿No? Y, Entonces, a que no tengas la necesidad de presenciar espectáculos tan denigrantes, ¿no? Esos derechos, más que derechos jurídicos, son prerrogativas divinas que Dios te dio de origen, mujer, hombre, te los dio gratuitamente por amor, porque eres su creación, y nadie más va a venir a dártelos, porque Dios ya te los dio. Así es, y no tenemos que hacer estas manifestaciones, sobre todo de querer asesinar a los hijos que ya tienes, porque ya eres madre en el momento en que tienes un día de retraso. Felicidades, ya eres mamá, ya te dio el positivo. Mamá. Segundo, estar gritando por el reconocimiento de los derechos reproductivos. A ver, esos no son derechos. No te dejes Nadie engañar. tiene derechos reproductivos. No, tú tienes el don de ser coprocreador. ¿Sí? El hecho de que quieras que te estén dando medicamentos, que no son medicamentos, son sustancias, que lo único que hacen es que mutilan al cuerpo, que no lo dejan hacer
lo que tiene que hacer, pues eso deberías de darte cuenta que no necesitas hacerlo cuando conoces perfectamente el señorío de lo que es el cuerpo del varón y de la mujer. Nuevamente se le ¿no? da a un anticonceptivo el gobierno de tu propia persona, ¿no? Y en algo digo, Tan tan grave extraordinario como es la sexualidad humana, Sí. ¿no? Que se está haciendo solamente para placer. La misma sexualidad tampoco es un derecho, es ya un atributo de tu Así propia es. humanidad. Así es, por ¿sí? eso hablar de todos estos derechos y que de niñas y de niños, yo digo, cuando brincamos a Dios, cuando lo sacamos de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra sociedad, pues veremos estas y peores manifestaciones, ¿no? Así es. Digo, tristemente tendremos que contemplar, esperemos nunca estar confrontadas con ellas frente a frente porque evidentemente vamos a ser agredidas, ¿no? No va a haber nunca diálogo. Yo nunca he visto una mesa donde se pueda dialogar con estas personas porque ellas no quieren dialogar. Ellas quieren decir lo que es y se acabó, ¿no? Entonces, pues ahí lo único que tenemos que hacer como Blanca y Cristi lo han hecho en sus programas, pedir mucho a Dios porque algún día Así tengan es. este encuentro, ¿no? Divino, donde Dios les ponga una zarandeada porque Dios tiene sus formas. Me moría de tristemente. ganas de ir precisamente a ponerme ahí a ver si alguna confrontación había, pero decidí quedarme en mi casa Gracias. a ofrecer algún sacrificio, negar mis propios deseos por la conversión de ellas. Y yo creo que podemos hacer muchísimas Así cosas es. para que Dios interceda por ellas, por nosotras mismas, porque nosotras somos testigos de lo que ellas están sufriendo. Así es. Y es probable que ellas no conciban que haya mujeres católicas que sintamos no solo una compasión cristiana y caritativa hacia ellas, sino un auténtico y cristiano deseo de que sus almas se salven y de que sus cuerpos también lo hagan. Así es, porque ya hemos visto las consecuencias de abusar de nuestro cuerpo. Así es. Cristi, ¿algún mensaje que les mandaras a todas las personas, hombres y mujeres que nos están oyendo sobre esta falsa de la lucha de los feministas? Bueno, yo como en mi testimonio invitarlas a que no se compren las ideas del feminismo, también a los hombres no se compren las ideas del feminismo, porque a mí fue lo que me hizo sufrir. Yo no sufrí por ser mamá y por ser esposa. Hablabas de disfrutar. Yo no disfrutaba a mis hijos, yo no disfrutaba mi hogar y mi esposo porque estaba con todas estas ideas feministas que me consumían de que tenía que salir a ser súper exitosa en el mundo, ¿no? Entonces yo sufría por eso. Entonces no te dejes llevar porque te va a llevar al sufrimiento. Busca a Dios, hacer la voluntad, lo que Él anhela para ti es mejor de lo que tú misma quieres para ti. Obviamente, claro que tienes, pues la Virgen María era muy culta, estudiaba. Claro, sí. Entonces, no pienses, no te dejes comprar estas ideas de que por ser mujer, mamá, esposa, eres inculta o eres... No, la Virgen María era muy, muy culta. Es porque está viva en el cielo. Así es. Blanca, un mensaje a todas estas personas que nos están viendo en relación al tema, la falsa lucha de las feministas. Las amo como seres humanos, como personas, como yo hubiera deseado que me amaran cuando menos me lo merecía, porque hacía daño a mis seres queridos, a la gente a mi alrededor, porque mis actitudes de manipulación, de exigencia, hacían daño a las personas que estaban junto a mí. Y yo lo único que quería era ser amada. Entonces yo solamente te puedo decir que como creación de Dios, yo te amo. Y te invito a que no me creas a mí. A mí me sedujo Cristo. Entonces mira sus ojos, mira su ejemplo, conoce su palabra, la Sagrada Escritura, y déjate seducir. Así es, pues con estas hermosas palabras y esta extraordinaria compañía que tengo hoy aquí en cabina, quiero darle las gracias a Hugo por estar en mesa de controles y a todas las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook. Realmente es un placer para mí poder haber realizado este programa de Vida y Verdad, Bioética, Decisiones de Vida. Muchas gracias a estas mujeronas y sobre todo a ustedes que se quedaron. Seamos testimonios de lo que es ser mujer, porque ser mujer es un don y es una alegría. Así es que llevemos este estandarte y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haberse quedado y que tengan un día extraordinario. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.